Excel donde se encuentran las instrucciones. Entonces vamos a revisar el día de hoy en detalle en qué consiste el trabajo para que se pueda desarrollar en el plazo establecido. Bien, dice acá que el primer paso del trabajo pues consiste en revisar la información del presupuesto de los últimos 3 años. Se va a trabajar con el periodo 2020-2022 para la administración central. Específicamente los reportes que se van a analizar es el reporte de ingreso por rubro, el reporte detallado de gasto por objeto. Hay un reporte de egreso por institución de la administración central. Hay un reporte de egreso por institución que pertenece a las entidades descentralizadas. Y hay un reporte del presupuesto que muestra la finalidad o función para el periodo 2022-24. Entonces, con base en esta información, en primera instancia, se pide realizar un análisis señalando el comportamiento del presupuesto de la Administración Central para el periodo señalado, utilizando la hoja llamada presupuesto. Es decir, en este mismo archivo de Excel están las diferentes hojas en las cuales se va a ir abordando cada uno de los numerales. Entonces, este 2 que piden hacer un análisis del presupuesto, pues se va a desarrollar en la hoja correspondiente. Ahí en cada numeral se establece cuál es la hoja que se va a utilizar para dar la respuesta. En este caso, vamos a irnos al reporte de presupuesto para que podamos ver de qué se trata. Bien, este es el reporte de ingreso por rubro detallado. Aquí tenemos los 3 años. Esta información pertenece a la administración central. Entonces aquí, como hemos visto en algún momento, el reporte de ingreso está conformado por diferentes grupos, subgrupos y las líneas específicas que se llaman rubro en el caso de los ingresos. Entonces, en ese numeral 2, lo que piden es hacer un análisis de este reporte del presupuesto y para eso vamos a tomar los principales grupos y vamos a indicar cómo se comportan esos grupos para los 3 años, es decir, cuál es el porcentaje de crecimiento durante esos años, cuál es el monto absoluto de variación y todos aquellos indicadores que sean relevantes y que nos ayuden a comprender cómo se ha ido modificando cada uno de los grupos del presupuesto, en este caso de ingreso. El primer grupo es el grupo 11, están codificados y se refiere a los ingresos tributarios. Es decir, acá vamos a tener todos los tipos de impuestos que le generan recursos a la administración central. Entonces, el análisis no es necesario que lo hagamos por partida específica. No les pido que vayan a ver cada uno de los impuestos, si creció, si disminuyó. No, hagámoslo a nivel de los grupos, excepto que haya algo que llame la atención en una partida específica que quizás quieran en su análisis resaltar, pero de lo contrario, vamos a ver el comportamiento a nivel de grandes grupos. Entonces, el 11 serían todos los ingresos tributarios. Tenemos el grupo 12, que son los ingresos no tributarios. Entonces, veríamos su comportamiento también a nivel global, no iríamos a partidas específicas. Tenemos el grupo 15, que es la venta de bienes y servicios del gobierno general. Este es un grupo en realidad residual, no tiene cantidades significativas. En general están las rentas de la propiedad, están las transferencias, en este caso que recibe la administración central, las transferencias y donaciones de capital, los activos financieros y la deuda, ¿no? Los títulos de deuda y los préstamos que el gobierno espera colocar en estos años para poder financiarse. Y pues en la última línea tenemos el total del presupuesto de la administración para esos 3 años. Entonces, este reporte es el que piden que se analice en el numeral 3. En el numeral 2 nos piden que analicemos el de el gasto. Entonces, igual, aquí tenemos el reporte del presupuesto de gasto
que también está formado por grandes grupos, subgrupos y partidas específicas que se llaman objetos de gasto. En ese numeral 2, igual no nos vamos a ir a partidas específicas, sino que vamos a verlo a nivel de los grandes grupos. Vamos a analizar todo el grupo 10.000, que es el que muestra el gasto en salario o servicios personales, y vamos a ver cómo se comporta para estos 3 años. Luego nos vamos al grupo 2, que son los servicios no personales, y así sucesivamente. Vamos a analizar a nivel de los grandes grupos que tiene el presupuesto de gasto y vamos a decir para los 3 años cuál ha sido su crecimiento o si se ha reducido la asignación presupuestaria para ese grupo específico. El grupo 4, por ejemplo, son los bienes capitalizables. Aquí están todas las grandes obras o los proyectos de infraestructura del gobierno. Entonces puede ser útil evaluar en estos 3 años si se ha ido incrementando o no las asignaciones para ese tipo de gasto, que es muy importante. El último es el grupo 900, que son los otros gastos. Ya hemos hablado que esta categoría de otros gastos pues no es muy favorable para el tema de transparencia porque son partidas globales o partidas confidenciales que se aprueban para los poderes del Estado, para otro tipo de instituciones. Y al final, pues también tenemos el total, ¿no? Este total del presupuesto de gasto tiene que cuadrar, obviamente, con el presupuesto de ingreso. Luego nos piden en alguno de los numerales, perdón, que identifiquemos cuáles son las instituciones de la administración central a las cuales se les está asignando más presupuesto en el año 2022. Entonces, para eso tenemos este reporte específico donde nos indica todas las entidades que están comprendidas dentro de la administración central. Recordemos que la administración central, para efectos de las finanzas públicas, se considera como si fuese una sola cosa, una sola entidad. Sin embargo, dentro de esta entidad llamada Administración Central, hay una gran cantidad de instituciones públicas que no son unidades institucionales. Entonces, ahí lo que nos piden es que dentro de estas entidades que conforman la Administración Central, identifiquemos cuáles son las tres que tienen mayor presupuesto. Entonces, para eso hacemos un comparativo del presupuesto que se está asignando a las entidades para poder ubicar esas tres. Nos piden que hagamos lo mismo para las descentralizadas. Entonces también tenemos este reporte donde se nos muestra el presupuesto que se está aprobando para los 3 años para cada una de las entidades descentralizadas del sector público. Las entidades descentralizadas, recordemos que sí son instituciones independientes y que por lo tanto cada una de ellas se considera como una entidad para efectos de las finanzas públicas y se puede hacer un análisis individual. Aquí, de la misma manera, vamos a identificar cuáles son las entidades descentralizadas a las cuales se les asigna más presupuesto. Y el último reporte que se va a analizar es un presupuesto que nos va a mostrar por finalidad cómo se realiza la distribución del presupuesto. Ya hemos hablado cuando analizábamos el caso del gasto por funciones, que hay 10 grandes funciones que se establecen para poder clasificar los gastos del gobierno. Entonces aquí lo que tenemos que analizar es qué cantidad de recursos se está asignando para las diferentes funciones que son servicios públicos generales, defensa y seguridad, asuntos económicos, protección del medio ambiente, etcétera, ¿no? Y entonces vamos a analizar cuáles son los grupos por función a los que se les asignan mayores recursos. Estos son los presupuestos de base con los cuales se va a desarrollar el ejercicio. Ahora vamos a volver al Excel. Bien, una vez que identifiquemos los reportes, pues en el numeral 2, como veíamos, se nos pide que hagamos un análisis a nivel de todo el presupuesto para identificar cómo ha evolucionado en estos 3 años, a qué partidas se le han asignado más o menos recursos. En el número 3 nos piden que con el reporte de ingreso
pues elaboremos la clasificación económica de los ingresos y que determinemos pues cuáles son los ingresos corrientes, los ingresos de capital y las donaciones. Para eso utilizaremos la hoja que dice ingreso. En el numeral 4 nos piden que utilizando el reporte de presupuesto de gasto, elaboremos la clasificación económica del gasto y determinemos para el periodo en análisis cómo se han comportado los gastos corrientes y los gastos de capital de la administración central. En el 5 nos piden que identifiquemos los tres principales impuestos que le generan recursos a la administración central, que clasifiquemos esos impuestos si son directos o indirectos y que luego podamos clasificar el sistema tributario de Honduras en progresivo, proporcional o regresivo. Recordemos que si la mayor parte de los impuestos vienen de impuestos indirectos, entonces vamos a decir que todo el sistema tributario es regresivo. Si la mayor parte de los ingresos vienen de impuestos directos, que son los impuestos sobre el ingreso o el patrimonio, entonces vamos a decir que todo el sistema tributario es progresivo. En el numeral 6, pues como veíamos, nos piden identificar las tres entidades de la administración central a las que se les asigna más presupuesto. En el 7 nos piden que identifiquemos las tres instituciones descentralizadas a las que se asignan más recursos. Ya vimos que hay un reporte específico que nos muestra eso. En el 8 nos piden que identifiquemos las tres funciones a las que se asignan más recursos y por último que elaboremos algunas conclusiones con las cifras que hemos ya analizado. En el caso del presupuesto, como vemos aquí están ya extractados los principales grupos, tanto de los ingresos como de los gastos. Entonces, esto nos va a servir para hacer el análisis que nos piden en el numeral 2, que es analizar el reporte del presupuesto tal cual este se nos presenta. Ahora, en el numeral 3 y 4 nos piden que apliquemos la clasificación económica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con los reportes del presupuesto de ingreso y de gasto, nosotros vamos a elaborar la clasificación económica. Es una cosa diferente, no vayamos a confundir. Una cosa es el presupuesto de ingreso y gasto y otra cosa es la clasificación económica de ingresos y gastos. Entonces, esa clasificación económica de ingresos y gastos tiene como base de información ya sea el presupuesto o la contabilidad. Nosotros no vamos a trabajar con la contabilidad, sino que vamos a trabajar con los reportes del presupuesto. Entonces, en ese numeral, lo que le piden es que usted convierta la información del presupuesto que está en este formato y la traslade a la clasificación económica. Aquí a la par voy a colocar la clasificación económica para que veamos de los ingresos. La clasificación económica de los ingresos, recordando, es más o menos de esta manera. Tenemos los ingresos totales. En el material de estudio está toda esta información, entonces ahí ustedes se van a auxiliar para poder realizar el trabajo. No es necesario que lo copien o se lo sepan de memoria, sino que ahí en su material está, pero lo que estoy tratando de explicar es la dinámica. Entonces, la clasificación económica de los ingresos significa que usted va a determinar los ingresos totales, luego va a determinar los ingresos corrientes. Estos ingresos corrientes tienen unas subcuentas que son los ingresos tributarios, los ingresos no tributarios, las rentas de la propiedad, las transferencias corrientes, otros ingresos corrientes. Luego tenemos los ingresos de capital. Los ingresos de capital tienen dos cuentas que son los recursos propios
las transferencias de capital y luego vienen las donaciones. Entonces, lo que usted va a hacer es, con esta información, en este caso del presupuesto de ingreso, usted lo va a convertir a este formato que es la clasificación económica. Entonces van a haber partidas que no van a ser difíciles de identificar porque se llaman igual en el presupuesto y se llaman igual en la clasificación económica. Por ejemplo, los ingresos tributarios de la clasificación económica, usted ya sabe que los va a tomar del grupo 11 del presupuesto que se llama así, se llama ingreso tributario. Entonces solamente va a registrar este valor en esta línea de ingreso tributario. Esto lo va a hacer para los 3 años. Lo va a hacer para el año 2020, 2021 y 2022, que es la información que tenemos en los reportes. Luego, los ingresos no tributarios de la clasificación económica tampoco le va a costar identificarlo porque es el grupo 12 del presupuesto, se llama así, ingreso no tributario. Entonces simplemente va a tomar esta información y la va a venir a registrar a este formato. Las rentas de la propiedad también en el presupuesto se llaman así, se llaman rentas de la propiedad y solo las registra. Las transferencias corrientes las va a identificar en el presupuesto de ingreso y las va a trasladar. Tenga cuidado porque tiene que separar las que son corrientes de las que son de capital. Y en el presupuesto aparece un grupo que está combinado la transferencia con las donaciones. Entonces tienen que traer acá lo que son donaciones, por una parte van a ir al grupo de donaciones y las que digan transferencias van a ir en la cuenta correspondiente de la clasificación económica. Luego, este grupo 15 que se llama venta de bienes del gobierno general, esto como no tenemos cabida en la clasificación económica en ninguna de las líneas, lo vamos a registrar como otro ingreso corriente. Luego, el grupo 23 que se llama en el presupuesto activos financieros, eso no lo vamos a registrar en la clasificación económica porque los activos no son ingresos. Entonces, en la clasificación económica, usted solamente registra aquellos conceptos que no tienen activos, perdón, que no tienen pasivos como contrapartida y por lo tanto, en este caso, activos financieros que están en el presupuesto, no los vamos a considerar ingreso desde el punto de vista de la clasificación económica. Entonces, simplemente el grupo 23 no lo vamos a registrar en ninguna parte. El grupo 31 y 32 es la deuda que el gobierno va a utilizar para cubrir una parte del presupuesto. Entonces, estos dos grupos tampoco los tenemos que registrar dentro de la clasificación económica porque son pasivos, no son ingresos. Luego nos vamos al gasto y vamos a hacer lo mismo. Con la información del presupuesto de gasto, vamos a aplicar la clasificación económica del gasto. Entonces, en esta clasificación vamos a tener el gasto corriente. Dentro del gasto corriente tenemos el gasto de consumo. Dentro del gasto de consumo están los sueldos y salarios, la compra de bienes y servicios, están los intereses de la deuda pública que se dividen en interna y externa. Están las transferencias corrientes. En este caso, las transferencias corrientes las podemos también detallar dependiendo de si se otorgan al sector privado, al sector público, perdón. Pueden otorgar al sector privado o se pueden otorgar al sector externo. Y la otra cuenta del gasto corriente son los otros gastos corrientes. Luego tenemos los gastos de capital. El gasto de capital tiene dos cuentas, la inversión real y las transferencias de capital.
Las transferencias de capital, al igual que las corrientes, también se pueden identificar en cuanto a qué tipo de entidad es la que está recibiendo esa transferencia, si es una entidad del mismo sector público, del sector privado o externo. En el caso de Honduras, como aquí hay partidas globales para gastos de capital, vamos a agregar la cuenta de otros gastos de capital también. Bien, entonces, esta es la clasificación económica del gasto. Lo que usted va a hacer es tomar la información del presupuesto de gasto que está en este formato y tiene estos grupos, y usted va a comenzar a trasladar la información a las cuentas del gasto según la clasificación económica. ¿Cómo lo va a hacer? El gasto de sueldos y salarios es todo el grupo 10.000 del presupuesto. Bueno, debería dejarlos que lo analicen, pero voy a meter mi cuchara y voy a ir indicando más o menos los grupos. Entonces, sueldos y salarios va a ser todo el grupo 10.000. Servicios personales. Lo va a ser también para los 3 años. 2020, 2021 y 2022, ¿no? La compra de bienes y servicios va a ser igual al grupo 20.000 del presupuesto, que son los servicios no personales. A esto le va a sumar el grupo 30.000, que son los materiales y suministros. No vaya a sumar partida por partida. Como ya vimos, hay líneas que totalizan todos los objetos, entonces esas líneas totales son las que vamos a venir a sumar aquí. No vamos a ponernos a sumar cada uno de los objetos, que son 10.000, eso no. Además de eso, aquí en compra de bienes y servicios, vamos a sumar las comisiones de la deuda pública. Luego, los intereses de la deuda pública se van a tomar del grupo 7.000 del presupuesto, identificando los intereses internos, en este caso, externos. Entonces ahí en el grupo 7.000 usted va a tener la información de los intereses de la deuda, y ahí también está separado cuánto corresponde a deuda interna y cuánto corresponde a deuda externa. En el caso del grupo 7, sí va a tener que ir línea por línea para poder identificar cuál es el interés que necesita. Entonces ahí no lo va a poder sumar todo, porque la clasificación económica de los intereses me pide que separe interno y externo. Entonces, para eso tengo que ir línea por línea del grupo 7 para poder identificar cuáles son esos intereses, y también en el grupo 7 van a estar las comisiones de la deuda, y las comisiones las tiene que sumar aquí en la compra de bienes. Entonces, ese grupo pues sí tiene que irlo analizando por partes. Luego, las transferencias corrientes de la clasificación económica se toman del grupo 5.000 del presupuesto. En este grupo 50.000, perdón, del presupuesto, usted va a observar que están transferencias y donaciones. Aquí todo lo va a registrar como transferencia, y aquí también está separado. Ahí le va a decir cuáles son las que se están dando al sector público, al sector privado y al sector externo. Entonces usted va a ir buscando los grupos para venirlos a registrar acá a la clasificación económica. Luego, los otros gastos corrientes, usted los va a tomar del grupo 90.000 del presupuesto. En el grupo 90.000 del presupuesto, usted va a ver diferentes partidas que dicen asignaciones globales para gastos corrientes de la Presidencia, de la Corte Suprema, del Ministerio Público. Entonces tiene que ir identificando las líneas que corresponden a esos gastos corrientes, que no dice si es para salarios, no dice si es para transferencias, si es para intereses, sino que solamente es una partida global. Lo único que sabemos es que son gastos corrientes, pero no sabemos cuál es el concepto específico, y por lo tanto lo tendremos que sumar aquí dentro de otros gastos corrientes. Luego nos vamos a los gastos de capital. Los gastos de capital, pues la inversión real se toma del grupo 400
el presupuesto, bienes capitalizables. Todo lo que marque o todo lo que se registre en la línea 40.000 de bienes capitalizables, lo vamos a venir a registrar a la inversión real del gasto de capital, tal cual. Las transferencias de capital las vamos a encontrar dentro del grupo 50.000 también. En el grupo 50.000 del presupuesto están todas las transferencias, tanto las corrientes como las de capital. Entonces usted va a separar las transferencias corrientes que van aquí arriba en el gasto corriente y las transferencias de capital las va a registrar donde corresponde. Y por último, los otros gastos de capital también los va a obtener del grupo 90.000 de otros gastos. Va a identificar las partidas que dicen asignaciones globales para gastos de capital. Como no sabemos si es inversión o si son transferencias, los vamos a registrar en otros gastos de capital. Una vez que usted toma la información del presupuesto y la va vaciando en las diferentes subcuentas, simplemente tiene que irla sumando para formar las cuentas mayores. Por ejemplo, el gasto de consumo, usted lo va a formar sumando sueldos y salarios y compra de bienes. El gasto corriente usted lo va a formar sumando el gasto de consumo, los intereses, las transferencias y los otros gastos, y así sucesivamente, hasta llegar a un total. Entonces, en eso consiste el ejercicio. Voy a subirles este ejemplo para que tengan como referencia. Igual, si hay alguna duda, me pueden consultar a través del WhatsApp o la próxima semana. Estos dos próximos días, perdón, mañana jueves, van a tener disponible para que puedan avanzar y para que puedan organizarse. Y para este trabajo se les va a dar una semana. Van a tener toda la próxima semana para poder desarrollarlo. Lo van a entregar hasta el próximo viernes a través del aula virtual también. El día lunes, como estaba previsto, va a ser el examen a la misma hora, a las 6. Y a partir del martes comenzaríamos ya el tercer parcial, ¿no? Entonces, de esa manera, pues iríamos concluyendo las evaluaciones. Así que si tienen todavía alguna duda sobre el desarrollo de este trabajo, a medida que vayan analizando la información y los reportes, probablemente ahorita todo lo que dije está en chino porque van a tener que estar pues ya con la información y con los documentos para poder ir viendo dónde registran cada cosa. Entonces, supongo que van a surgir varias dudas y durante la próxima semana las pueden evacuar antes de la fecha de entrega, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, vamos a tener tiempo suficiente para poder registrar y para poder ir evacuando todas esas inquietudes que tengan acerca de cómo se transfiere la información a la clasificación económica. Bien, ¿alguna consulta con respecto al trabajo? Como les digo, van a tener que analizarlo y ver los reportes para que comiencen a ver de qué se trata, ¿no? Así que supongo que las dudas van a venir hasta la próxima semana. Les aconsejo que mañana no pierdan la hora para que puedan organizarse en los grupos y poder ir revisando de qué se trata el trabajo para que lo puedan desarrollar. Bien, si no hay pues consultas, entonces sí, Licenciado, sí, yo tengo una consulta con sí. respecto a los otros incisos que usted está pidiendo, ¿verdad? Que se haga lo que es un análisis. Usted lo que va a necesitar en ese caso solamente es que vayamos analizando en base a lo que nosotros estamos viendo dentro de los presupuestos. O sea, poner cantidades e indicar el por qué está subiendo esa cantidad y por qué cambió en tal año. Eso es lo que usted necesita. No, en el numeral 9 de conclusiones no podríamos decir por qué sube o por qué baja, por ejemplo, un gasto o por qué sube o baja una asignación de un impuesto, porque eso requeriría una información adicional, ya que los reportes que ustedes van a tener son simples cifras, son cifras en bruto. Entonces, esta conclusión tiene que ser estrictamente con base en lo que ustedes están observando de las cifras. No podemos ir más allá
y establecer por qué bajó el impuesto sobre renta o por qué bajó el gasto en compra de bienes, porque como le digo, para poder saber eso tendría que hacerse una investigación más profunda, ir a ver cuál fue la política fiscal de ese año o qué programa del gobierno fue el que cambió, etcétera. Entonces, no se pide un análisis a ese nivel porque el tiempo no da para más, sino que es un análisis eminentemente cuantitativo. Usted simplemente va a decir en ese análisis cuál es el porcentaje de incremento de los impuestos, por ejemplo, cuál es el porcentaje anual de incremento del gasto en salario, cosas por esa vía. O sea, su análisis tiene que derivarlo de las Serían cifras. puntuales. Sí, de las cifras, correcto. No, no puede decirme por qué, porque para decir el porqué de las cifras ya tendría que ser otro tipo de investigación. Pero los análisis usted lo pide que uno lo pueda hacer, que se puede extender, que sea bastante, o puede ser algo específico que uno puede poner. Bueno, aquí la parte de conclusiones es libre. Ahí lo dejo libre al análisis que cada grupo pueda aportar. Ustedes creo que ya más o menos saben qué contiene un análisis, ¿no? Generalmente a nivel financiero, lo que nos interesa saber es el porcentaje de crecimiento interanual, por ejemplo. Podemos ir a ver los grupos principales, el impuesto principal, por ejemplo, que le genera ingresos al gobierno y ver cómo evoluciona en esos 3 años. Entonces, son indicadores cuantitativos que ustedes puedan obtener de las cifras, pero queda libertad del análisis que ustedes puedan realizar. Por ejemplo, un gasto que, como les decía yo, que genera mucha controversia es el gasto en salario. Entonces, usted puede ver para los 3 años cuál ha sido la tasa de crecimiento de los salarios y puede a partir de ahí, pues, aportar alguna conclusión. Ok. Licenciado, y con respecto al presupuesto de egresos por institución, que aquí se va como de la 500 y termina en la 950. ¿Eso usted considera que se haga cuenta por cuenta o tendríamos que hacerlo de manera de, quizás por instituto? No, en ese caso es muy fácil porque usted solamente va a hacer una revisión general del reporte. Por ejemplo, si está viendo el de la Administración Central, usted se va a la última columna. En la última columna es donde está el presupuesto total que se le está asignando a cada una de esas entidades. Entonces ahí, con un simple vistazo, usted va a poder identificar cuáles son las 3 instituciones que tienen mayores recursos. Las va a extraer y entonces la va a traer aquí a esta hoja que dice institución y la va a enlistar, solamente esas 3 entidades. Entonces va a poner, por ejemplo, Secretaría de Desarrollo Económico, aquí va a poner los perdón, esa solo está para el 2022, y entonces aquí va a poner el monto que se le está asignando a esa entidad y así para las otras 3. Y si quiere puede sacar en porcentaje dentro del presupuesto total qué porcentaje representan esas 3 entidades, pero no se pide que haga línea por línea, ¿no? Usted solamente ubique las 3 instituciones que tienen el mayor presupuesto y va a ser lo mismo para el reporte de descentralizadas. Ah, ok, ok, comprendido. Gracias. Sí. Licenciado, en el caso del presupuesto, en los gastos, las transferencias corrientes, ¿también hay que separar la donación de la transferencia como en los ingresos o no? Ah, ok. Voy a proyectar el presupuesto. Me está hablando del gasto, dice. Sí, del gasto. Ok, vamos a irnos al gasto. Bien, este es el gasto. Entonces nos vamos al grupo 50.000, que es el que registra todo tipo de transferencias que el gobierno paga y las donaciones. Entonces, como le decía, este grupo sí no lo podemos tomar de forma total porque la clasificación económica me pide que separe, que identifique las transferencias corrientes y que identifique a quién se le están entregando. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el subgrupo 51.000 que registra las transferencias y donaciones corrientes al sector privado. En este caso, el presupuesto nos presenta este problema de que la cuenta, la subcuenta, perdón, si usted se fija, se llama transferencias y donaciones.
En este caso, al revisar estos conceptos, sabemos que todas estas son transferencias. Entonces usted las va a considerar como tales. En el grupo 52.000 son las transferencias y donaciones corrientes a instituciones del sector público. Entonces aquí en la parte de gasto, a mí no me interesa si es una transferencia o es una donación. Yo le voy a dar el tratamiento de transferencia. En el ingreso es diferente. En el ingreso sí me piden que separe la transferencia de la donación, pero en el gasto no. Entonces, en el gasto, usted simplemente considere que estas son transferencias. Lo único que tiene que identificar es si son corrientes o de capital y a quién se le están entregando. Si se le están entregando a entidades del sector público, privado o externo. Entonces, aquí las sublíneas o los subgrupos son los que le van a dar la información. De acuerdo, licenciado, muchas gracias. Sí, a la orden. Usted tiene que adecuar esta información del presupuesto a lo que le pide la clasificación económica, ¿no? Si la clasificación económica me pide las transferencias de capital al sector público, por ejemplo, entonces yo me vengo al reporte del presupuesto y voy a ubicar el grupo que necesito. Por ejemplo, aquí, el grupo 55.000 son las transferencias de capital a instituciones del sector público. Entonces, este es el dato que yo voy a tomar y lo voy a ir a registrar a la clasificación económica en este caso como transferencia de capital a entidades del sector público y así por el estilo. Listo, muchas gracias. Sí, a la orden. Bien, si no hay más consultas, entonces no se les olvide el examen el lunes. Va a ser igual que la vez anterior a través del aula virtual y por esa misma vía lo van a subir dentro del tiempo estipulado. Si no hay más consultas, pues entonces buenas noches a todos. Hoy no voy a pasar lista. Liz, buenas noches. Fíjese que yo tengo algo que comunicarle. El día martes yo tengo examen de estrategias. Entonces es de 5 a 7, entonces no voy a poder entrar a la clase. Igual Oh, yo, licenciado. sí, no, Somos varios. Sí. recordemos Somos que varios, la mayoría están perdidos. el martes dice. Y la mayoría la Así pasaron es. por esa fecha. Sí. Bueno, las inasistencias, recordemos que si no acumula 4 en un parcial, pues no tiene problema de que se le cancele, ¿no? El problema que pueden tener, obviamente, es que cualquier día de inasistencia les resta puntos para la asignación acumulativa. Entonces, lo que vamos a hacer es que como son varios que tienen examen ese día martes, no voy a pasar asistencia ese día para que no se les marque la inasistencia que ya sería la del tercer parcial. Y es que lo que pasa, Lee, que el examen estaba para este viernes, pero la universidad como que va a cerrar. Entonces lo suspendieron y ahora los licenciados los están poniendo para días así, días normales, pues, no lo están Mm. poniendo como una fecha programativa. Sí, es que parece que el fin de semana van a haber pruebas de admisión o algo así, como que tienen que preparar la universidad. Bueno, está bien, entonces el martes no voy a pasar lista para que no les afecte el acumulativo. Ok, gracias, Gracias, Lee. Lick. Bueno, buenas Muchas noches. gracias, Lick.